Bendiciones para todos mis amados en esta tarde. Nuevamente es un privilegio estar al frente, en este lugar, al frente de Dios, al frente de ustedes, para llevar a cabo pues este precioso programa que presenta Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, dando de beber al sediento. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Como están mis amadas y mis amados hermanos, qué bueno estar con vida hoy. La vida es un regalo de Dios y qué bueno usarla de la mejor manera, reconociendo las bondades, la misericordia y el amor de Dios en esta hora. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta bendición. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias porque nos prestas la vida. Muchas gracias, Señor, porque tú das fortaleza en el día malo. Gracias porque tú das ánimo en el desánimo. Gracias, Señor, porque tú fortaleces nuestra fe cada día para seguir adelante. Te pedimos una bendición especial por todos los oyentes en este momento de tu palabra. Que tu palabra venga, Señor, alabado sea tu nombre, para desempeñar esa labor para la cual tú la creaste. Bendecimos tu nombre porque eres bueno y hacedor de maravillas. Señor, te amamos, te bendecimos todos los días. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta hora, mi Señor Santo Poderoso, y te pedimos que minuto a minuto de este programa tu presencia se sienta. Tu presencia sea una evidencia de que tu palabra viene de parte tuya. Oh, gloria a tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amado Señor, muchas gracias. Aleluya. Gracias a Dios, mis hermanos. Hermana Norma Vázquez, bienvenida. Hermana Silvia de Ventura, gloria al nombre del Señor. Quiero saludar a mi hermano Carlos Cerón, que está por allá lejos en Indiana. Dios te bendiga, hermano, es una bendición. Es una bendición saber que tú estás por allí, gloria al nombre del Señor, y que Dios también te tiene también con el privilegio poderoso de cantar y de predicar esta palabra para su nombre. Gloria al nombre de Jesús. En esta hora hemos invitado a mi hermano Joel Ramos, Joel Ruano, gloria al nombre del Señor, ya le estaba cambiando de apellido, para que nos cante, porque acá no hay micrófono. Entonces él va a cantar para el Señor en esta hora y nosotros nos vamos a gozar escuchando esas preciosas melodías. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gocémonos en la presencia del Señor.
de tu gran amor. Mi boca está llena de alabanza. Esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro. Es el Hijo de Dios. Mi boca está llena de alabanza. Esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Dónde estás tú? Preguntó Dios al primer hombre que se apartó de las manos del Creador, obedeciendo a la voz del adversario, perdió la gracia y la imagen del Señor. ¿Dónde estás tú? Pregunta el Salvador. Si lejos andas del redil de Dios, perdido estás sin el Señor. Ya no andes más en la maldad, que Cristo vino ya, vino a buscar y a salvar lo que perdido está. Vino el dolor, vino la muerte para el hombre, por causa del pecado del primer Adán. Pero por Cristo el Salvador vino la vida eterna para el hombre pecador. ¿Dónde estás tú? Pregunta el Salvador. Si lejos andas del redil de Dios, perdido estás sin el Señor. Ya no andes más en la maldad, que Cristo vino ya, vino a buscar y a salvar lo que perdido está. Ya no andes más en la maldad, que Cristo vino ya, vino a buscar y a salvar lo que perdido está. Aleluya, grandes verdades cantadas. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos al Señor porque es una gran verdad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
dice Lucas 19:10. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos al Señor por su gran misericordia y su verdad, que es sobre todas las generaciones, sobre los que temen a su bendito nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a ver ahora un tema. Justificación por fe. Qué fácil se oye esto. Gloria al nombre del Señor. La fe. Dice el escritor a los Hebreos que es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Qué bueno es creer esa fe en el Hijo de Dios, esa fe en el sacrificio que Él hizo por nosotros para reconciliarnos con Dios. Y esa misma fe nos ayuda a adentrarnos, aleluya, en ese camino que Dios puso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos amados, dice la palabra que uno de los regalos más grandes que Dios ha provisto, gloria al nombre del Señor, para el ser humano, es el don de la justicia. Gloria al nombre del Señor. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio que Dios utilizó fue Jesús. Si no hubiese habido ese medio para reconciliar al mundo con Dios, y de la forma que lo hizo, viniendo a morir en una forma cruenta en esa cruz, pagando los pecados de todo el mundo y dejándonos a cero, dejándonos sin deuda. Como que alguien le diga a usted en un banco, pero no se parece, pero para ponerle el ejemplo, que usted deba mucho en un banco, usted debe mucho de un préstamo, y alguien le dice, vaya, lo voy a dejar exonerado de su deuda, usted ya no debe nada. Se sintiera bien feliz, de capaz de otro préstamo. Pero la cuestión es acá, que dice la palabra, que a causa, como dice el canto, a causa del primer hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos. Pues porque dice que todos los hombres pecaron, y a causa del pecado, bendito el nombre del Señor, Dios condenó el pecado en la carne. Y de manera que dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hermano Reinaldo, bienvenido, siervo. Dios le bendiga. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios no miente. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y qué bueno cuando la palabra nos dice que estamos exonerados, estamos libres a través de la fe, no tan solo de la fe. A través de la fe va una actitud. La fe nos lleva a creer en el regalo que Dios nos dio a través de su Hijo. Y el someternos a Dios. ¿Usted cree que el agua le calma la sed y se la quita? Usted tiene que tomar el vaso de agua. Sí, no solo verlo. Entonces las cosas de Dios hay que tomarlas para sí. Hay que tomarlo como un regalo muy personal, aunque es para todo el mundo. Pero quien quiere lo toma, quien quiere lo deja. Y esto nos ha llevado a estar en el mundo que estamos. Porque quien quiere creer, cree. Y el que no cree. Pero la palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabado sea el nombre del Señor. Al Señor le agrada el que cree. Dice que el que no cree no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, mis amados, dice la palabra que la fe viene por el oír. Y por oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene algo tan especial para el ser humano. La palabra de Dios tiene el poder de Dios. Gloria a su santo nombre, lo lleva inverso. Y ese poder que lleva es algo que atrae, es algo que predomina en la mente y en el corazón de los hijos de Dios. Es algo que nos emana tanto amor
que ese imán nos atrae a Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios dice que nos justifica, por esa misma fe que nos atrae, es porque hemos creído. Aleluya. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, dice la misma palabra. Entonces el nombre del Señor, hermanos, es bendecido, lo cual nos permite acercarnos a la presencia de Dios sin ningún temor y con libertad, creyendo a ese Dios vivo que nadie ha visto jamás. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, la justificación se relaciona con nuestra vida antes de venir a Cristo, en el sentido de que Dios nos declara sin culpa de todos nuestros pecados pasados. Miren qué hermoso esto, perdonándonos esa deuda que teníamos. Nuestros pecados pasados fueron lavados con la sangre de nuestro Señor Jesús. Dios no se acuerda de ellos. Es como si nunca hubiesen existido. Se da cuenta la dimensión y la grandeza del amor de Dios que tiene. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto está resumido en Juan 3:16. Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la justificación, mis hermanos, se relaciona con nuestra vida presente, en que nos da la habilidad de vivir en justicia, es decir, en rectitud delante de Dios y de los hombres. Esto no es de todos. Para todos está la justificación. Para todos está el perdón de Dios. Para todos está la fe como un don. Son dones que Dios da. A través de la fe creemos y por la fe, por la fe tomamos esto como muy personal. Bueno, el pecado entró en el hombre, nos dice la palabra. La justicia era la naturaleza con la que Dios había creado al hombre. Dice que Dios creó todo perfecto. Y si Adán no hubiese pecado, esa habría sido la naturaleza de todos sus descendientes hasta hoy. Mas el pecado entró por un hombre y así pasó a todos, dice la palabra. Pero por su desobediencia que todos conocemos, Adán perdió la comunión con Dios. Qué tremendo, mis amados. El pecado, dice Dios mismo, que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Eso lo dice Dios hablando en Isaías. Dice que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La gente que deliberadamente peca, que tiene el pecado como trabajo, no puede vivir si no peca y lo hace con voluntad. Eso es pecar deliberadamente. Eso es como, cabal, como le dije, como si lo hace como trabajo, pero es un reto diario para con Dios. A Dios le pesa en el alma. A Dios le duele que el hombre no entienda. A Dios le duele que el humano por su misma decisión, por su mismo deseo, se corrompa, se pierda y se abstenga de seguir en el camino de Dios por su mente tergiversada, ¿verdad? O por complacerse a sí mismo. Este cuerpo que tenemos nos compromete, porque cuando complacemos al cuerpo, tal vez es hora de ir al culto. Mire, yo admiro a los hermanos en la iglesia, tal vez vienen de trabajar y por no llegar sudorosos van ligerito ellos y se cambian, ya llegan como que son lirios acabados de amanecer, gloria al Señor. Pero ¿qué quiere decir eso? Que sienten necesidad en el alma, que sienten un compromiso con Dios, que sienten aquella necesidad de que nos unamos cada día para bendecir el nombre del Señor. Yo admiro a esa gente que trabaja y busca de Dios, porque hace un doble esfuerzo. Y admiro más a aquella
que no trabaja y no busca de Dios. Porque en realidad el que lo busca demuestra su necesidad. Y el que no lo busca demuestra que se siente bien sin Dios. Qué tremendo es eso. Dos polos opuestos, ¿verdad? Pero entonces yo pienso que es maravilloso entrar por sus atrios con alabanza y alabarle y bendecir su nombre. Gloria al nombre del Señor, dándole gracias porque un día más de faena ha pasado, un día más de vida que nos ha dado y los recursos pues no han faltado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, la posición de Adán automáticamente cambió ante Dios, al grado que le dio vergüenza y por allí se fue a esconder. La palabra nos lo revela. Dios sabía lo que había pasado. Dios sabía lo que iba a pasar. Pero Dios es tan caballeroso que le deja la opción al hombre entre escoger entre lo que quiere hacer. Entonces, Dios ya sabía. Y como Dios siempre lo llamaba, porque el hecho de decir que platicaba con él era que él oía su voz, él le daba la dirección de lo que tenía que hacer y él lo hacía, gloria al nombre del Señor. Pero esa vez que él lo llamó, Adán no respondía. Como cuando un niño ha hecho una travesura y usted lo llama y está escondido en el último rincón de la casa porque dice, hoy sí me gané la paliza, hoy sí no me escapo. Entonces allá estaba escondido Adán, pero Dios sabía dónde estaba. Y el amor de Dios y su misericordia. A Dios le dolió, pero Dios quiso restaurarlo. Y Dios fue donde él. Y Dios le advirtió. Y Dios le dijo. Y Dios le hizo ver. Todos lo sabemos, no lo vamos a repetir. Dios le hizo saber que por su desobediencia iba a traer grandes consecuencias. Y vaya que las trajo para la humanidad. Comenzó y por el pecado entró la muerte. El primer hijo que tuvo Adán, gloria al nombre del Señor, ya venía con el pecado de raíz. Algunos tienen una opinión diferente de quién era hijo. Era hijo del maligno. De hecho, fue hijo de pecado. Pero dice la palabra que Eva concibió de Adán. Así lo dice la palabra. No es hijo de nadie más que de Adán. Y eso es la recompensa por el pecado. Este hijo solo esperó que creciera el otro y comenzó a ver que el otro adoraba a Dios de corazón y que había sinceridad en él. Bien sabemos. Y cuando Abel presentó su ofrenda a Dios y la presentó Caín, dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y entonces Caín se sintió mal con su hermano y desde ahí él procuró matarlo y lo mató. Y fue el que dio la primer mala respuesta a Dios, Caín. Le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Recuerdan? Fue el primero que dio mala respuesta a Dios. Fue un gran malcriado. Bueno, y tras que entró la muerte, el pecado, entró también la vejez, entró el dolor, la angustia, el trabajo, y todo lo que conlleva llevar una vida cotidiana humanamente hablando. Entonces, la naturaleza del hombre fue cambiada de justicia a pecado, de una dimensión rápido, y el cambio fue tremendo. Entonces, el pecado no tiene lugar delante de la santidad de Dios. Dios no soporta el pecado. Por esto Adán mismo se escondió cuando oyó la voz de Dios, porque tuvo miedo. Entonces, ahora sabemos que toda la raza humana fue afectada y heredó la naturaleza de injusticia, o sea, de pecado, la cual causa que todo hombre peque y por lo tanto que todos queden destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están alejados de la gloria de Dios. Entonces las escrituras son claras en lo que respecta, mis amados, en la relación del hombre natural con el Creador. Para Dios no hay ni un solo justo, no hay ni un solo hombre bueno. Eso nos dice la palabra. En Adán toda la humanidad perdió la posición de justicia. Uno de los errores más grandes de los seres humanos es considerarse buenos delante de Dios.
Yo por la gracia de Dios soy persona buena. Yo no hago daño ni a las hormigas, dicen algunos. Pero no, delante de Dios nadie puede justificarse. El hecho de que haga obras buenas es bueno, pero no se vale justificarse delante de Dios, porque dice que toda jactancia en sí mismo es malo, es maldad y no se debe de hacer. Otro error mayor es confiar en las buenas obras para merecer la vida eterna. Hay muchas personas que hacen muchas buenas obras, o algunas, ¿verdad? Entonces, por generosos que sean, que la palabra nos hace reconocer que hay que conocer de dónde viene la salvación para nosotros. Viene a través de Jesús, que está establecido como único camino para entrar en el reino de Dios. Y el hecho de reconocer que somos pecadores, que hay un infierno donde va todo aquel que peca. El infierno bíblicamente no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles que se rebelaron. Pero como hay muchos que siguen las instrucciones de Satanás, a ellos también les tocará entrar en ese lugar. Bienvenida, Sandra Moreno, mi cuñada, gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, por mucho que alguien se cuide de no hacerle daño a nadie, no podrá cambiar su naturaleza de pecado. Porque el hombre peca, porque está en un mundo inmerso de pecado. Y sin querer muchas veces ve u oye algo y ya pecó. Lo que no tiene que hacer es comentar lo que oye o lo que ve. Y se ahorra muchos pecados con eso. Hay que entender que Dios regula mente, pensamientos, y Dios hace que nuestros pensamientos sean diferentes. Gloria al nombre del Señor. Y que esta práctica la tengamos siempre, porque Él viene nivelando las vidas de sus hijos. En términos espirituales, Dios nos hace escalar peldaños a través del conocimiento, a través de su bondad, a través de su misericordia. El Espíritu constantemente nos está enseñando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ninguna bondad humana es lo suficientemente grande para merecer la salvación. Por lo que todo ser humano debemos reconocer que la justicia del hombre delante de Dios es como trapo de inmundicia. Eso lo dice Isaías, el profeta Isaías, que está entre los profetas mayores, Isaías 64:6. Por muy grande que sean nuestras justicias, son como trapos de inmundicia. O sea que no llegan a alcanzar la dimensión del amor de Dios, ni por qué Dios perdona, porque Dios perdona a través de Jesús. Bendito sea el santo nombre del Señor. A través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y por ende, la humanidad es esclava del pecado. La humanidad, si no reconoce el amor y la misericordia de Dios, siempre vivirá en ese aspecto. Entonces, por la desobediencia de un hombre, dice la palabra, los muchos fueron constituidos pecadores. El pecado no es solo una actitud incorrecta o una acción injusta, es una naturaleza en el hombre caído, es decir, en el hombre natural. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, cuando reconocemos esta naturaleza del pecado, Pablo dijo, hay una ley en mí, que lo que quiero hacer, esto no hago. Entonces, él se preguntaba que por qué encontraba eso dentro de él mismo. Vamos a ver qué nos dice Romanos. Gloria al nombre del Señor, 5:19. Nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mire qué hermoso. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. Esto está en Romanos 5, 19 al 21. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dicho en otras palabras, el ser humano no es pecador porque peca, sino porque peca porque es pecador. Ya trae la raíz en sí. El pecado se ha enseñoreado de toda la raza humana. Óigate bien esto, hasta el día de hoy. El apóstol Pablo habla del hombre como un esclavo sujeto a la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, esto está en Romanos 7, 14 al 23. Nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dijo Pablo. Ahora, ¿qué concepto tiene usted de Pablo? Yo tengo el concepto de Pablo, que fue un hombre que radicalmente Dios hizo un cambio en él, pero lo hizo tan completo que el hombre cambió de tal manera que no pudo ser el mismo. El cambio de él ocurrió cuando tuvo un encuentro con Jesús en Hechos 9, 13. Ahí está el encuentro que él tuvo con Jesús. Y en 3 días este hombre tuvo un cambio radical, completo. Ya era otro hombre. Ya era un hombre convertido. Gloria al nombre del Señor. Único caso en la palabra. Único caso que ocurrió así. Es algo singular. El amor de Dios no lo podemos a veces reconocer ni medir. Nadie puede medirlo. ¿Por qué? Porque es que no logramos entender qué amor más grande, qué dimensión más grande de amor. Porque el hombre 3 días antes era un hombre que asolaba las iglesias, mataba a los cristianos, y 3 días después era un hombre que ya estaba predicando el evangelio. Qué tremendo esto, qué cambio más total en este hombre. Entonces, mis amados hermanos, qué tremendo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto se refería a cosas que él sentía que hacía que no le venían bien como cristiano. Esto está en Romanos 5, 15. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley señala el pecado. La ley señaló el pecado y señalaba que había que morir irremisiblemente. Mas por eso apareció el Hijo de Dios, para destruir todas aquellas actas que nos eran contrarias, escritas por el mismo Pablo, cuando le habló a los Gálatas esto. De entonces dice él, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire qué hombre más sincero, más honesto. Pero quizá él se refería a que no quería pensar en algo, de repente estaba pensando en algo. Pero como ya su mente estaba entregada al Señor, ya sus miembros no estaban prestos o dispuestos para el pecado. Fue el hombre que con toda gallardía y con todo el espíritu que lo guiaba, pudo decir, ni deis lugar al diablo. Porque él sabía que para pecar hay que prestar los miembros que tenemos para el enemigo. Que el Señor lo reprenda, porque siempre está tirando dardos para contra los hijos de Dios. Pero poderoso es Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mire qué lindo. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué le dice su interior? ¿Qué hay en su interior? Cuando Dios ha obrado cambios en nosotros, cuando esto ha sido una realidad y hemos nacido de nuevo, no es de la noche a la mañana que puede haber un retroceso, no, Señor. Hay una ley en nosotros,
hay alguien que nos dirige, hay alguien que nos corrige, hay alguien que nos guía, según Juan 14, y este es el Espíritu Santo, de manera que aunque el enemigo nos llame, que aunque el mundo nos ale, que aunque el pecado nos arrastre, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré arrastrar. Porque el pecado llega hasta eso, llega hasta el arrastre, llega a arrastrar al humano. Entonces, qué tremendo, mis hermanos. De eso debemos de aprender de Pablo, que dijo, yo no me dejaré arrastrar. ¿Y de qué manera vamos a estar preparados para eso? Preparados para toda buena obra, dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene nadie que señalarle, porque procura con diligencia hacer las cosas que a Dios le agradan y no las que el cuerpo le exige. Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el ser humano no, dijimos, el ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Un esclavo solo permanece sometido y necesita de alguien más que le ayude a obtener su libertad. Antes recordemos que era negocio eso, vendían los esclavos, pero la palabra nos dice, mis amados hermanos, en Gálatas 3:10 se lee, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues descrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas descritas en el libro de la ley para hacerlas. A los judíos les fue dada la ley. Esta contenía los principios divinos que el hombre debía poner en práctica y aparentemente era el camino para alcanzar la justicia, pero debía ser cumplida totalmente. Total que nadie la pudo cumplir. Pero eso está escrito en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Que la ley venía para revelar el pecado. Dios tenía un pacto con Abraham, recordemos, el cual contenía las promesas para su descendencia. 430 años después, Dios entrega la ley a su pueblo. Esta ley no era contraria a las promesas, gloria a su nombre, sino que fue añadida a causa de las transgresiones que el pueblo cometió, según Gálatas 3:19 al 21. La misma palabra nos lo dice. La ley sacó a luz el pecado, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley señala. La ley, dice Romanos 13, está puesta para el malo. Le señala el error. La Constitución le señala las cosas que debe de cumplir, y si incumple una de ellas, pues transgrede la ley. La Constitución para nosotros cristianos es la palabra. Entonces, dice la palabra, la ley dada no pudo vivificar a nadie, sino que encerró todo bajo condenación. La justicia no pudo alcanzarse cumpliendo la ley, porque en realidad era imposible cumplirla, por lógica. Por eso leemos en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley que señala el pecado se da cuenta de los errores cometidos. Los fariseos cayeron en el error de considerarse justos por guardar la ley, pero ellos no cumplían la ley. La palabra dijo, hagan lo que ellos dicen, porque eran buenos para ordenar a otros, pero ellos no guardaban la ley. Ellos hacían lo que ellos querían. Entonces ponían cargas pesadas sobre otros para que las cargasen, pero ellos no las cargaban, solo ordenaban a otros, nos dice la palabra. Ellos se consideraban mejores que los demás. Y ese es un gran pecado delante de Dios. Menospreciaban a los publicanos, eran arrogantes y se olvidaban de hacer misericordia. Por eso fueron llamados hipócritas. Este término de fariseo, es oyéndolo, ya se le viene a usted lo que quiere decir.
fariseos hipócritas, decía el Señor, sepulcros blanqueados, y tantas cosas más que el Señor les dijo para que entendieran, que limpiaran primero lo de adentro, ¿verdad? Y no que solo fueran apariencia. Eso el Señor lo dice hasta hoy a nosotros también. Lo dice a todo el mundo para que entendamos su ley. Obedecían la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. El apóstol Pablo entendió y enseñó que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Él escribió que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Bendito sea su santo nombre. Testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aleluya. Romanos 3:21 nos dice, mis amados, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Mauricio Fermán, bienvenido. Entonces, mis amados hermanos, Dios sabía que no existía la posibilidad alguna para el hombre de recuperar su posición perdida. Adán perdió su posición que tenía. Dice el salmista en el Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo o pienso, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre para que lo hiciste. Pues lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Miren qué posición puso Dios al hombre. ¿Han oído ustedes un decir que dice, el que da la acción pierde el derecho? Entonces, Adán perdió su posición que tenía y el derecho, pero Dios en su misericordia vino para restituir lo que el enemigo había robado, que dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Lo hizo con Abraham. Por eso en la Escritura se lee, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Que desde antes Dios halló a alguien en quien hallar gracia. Y estos fueron los santos hombres de Dios. Alabado sea su nombre. Y aquí en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Usted que ve este programa hoy, en ese nombre fue bendito. Alabado el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, dice la palabra, David lo entendió y habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La justicia es un regalo de Dios para los que lo creen, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Creemos que Jesús nos justificó delante de Dios en aquel día que Él entregó su vida por el mundo pecador, donde estaba usted y estaba yo, aún sin nacer. Antes de que naciese te conocí, dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, la justicia es un regalo de Dios por medio de la fe en Él, al que invoca su nombre. Por lo tanto, ahora usted es justificado delante de Dios, recto, sin mancha. Somos declarados justos gratuitamente por medio de la fe. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Conocer bien la posición que tenemos, mantenernos en ella. Dios nos justificó, Dios nos santificó en Jesús. Ahora nos dejó en ese nivel en el que debemos de mantenernos, y esa es la lucha que como humanos es la que debemos de tener y por luchar en mantenernos en esa posición.
Por eso está escrito que la fe ha de ser contada por justicia a nosotros los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Romanos 4, 24 al 25 nos dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Ahí está terminado ya el asunto. Gloria al nombre del Señor. Todo el plan benévolo de Dios, todo el plan de misericordia se concretó a través de Jesús y a través de su obra redentora. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, Jesucristo es el autor de la justificación. Gloria al nombre del Señor. La redención del ser humano abarca dos áreas totalmente diferentes, que son la salvación y la justificación, las cuales están disponibles para todo ser humano que, basado en el sacrificio de Jesucristo, somos salvos por causa de su muerte física en la cruz, pero somos justos por causa de su muerte espiritual en el Hades. Recordemos que Jesús bajó a los infiernos y el infierno no lo pudo retener. Hasta allá pudo ir el Señor. Qué tremendo eso, mis amados hermanos. Por ser santo no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. La tumba no lo pudo retener. Gloria al Señor. El Señor Jesús fue nuestro sustituto en la cruz para que fuésemos salvos. Esa muerte nos tocaba a nosotros. Ahí Él pagó el precio para que pudiésemos tener vida eterna. Murió físicamente y derramó su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Él fue nuestro sustituto en el infierno para que pudiéramos ser justificados. Aleluya. El cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba, pero su espíritu estaba en el infierno. Entendemos que es eso, lo cual nos revela la obra de justificación. Jesús tuvo que experimentar la muerte espiritual, la separación total de Dios. Él tuvo que ir al Hades y soportar el tormento del infierno. Por eso en Hechos 2:24 se lee, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Alabado el nombre del Señor. En la tumba no hay dolor ni tormento, pero en el infierno sí. Lucas 16:24. Ahí nos dice que el rico fue a un lugar de tormento y allá había una llama que lo envolvía. Y ahí él, tremendo, recordaba, pensaba en sus hermanos. No quería estar allí. ¿Recuerdan ustedes? Lucas 16, ahí está la parábola del rico y Lázaro. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Por un momento Dios vio a Jesús como la personificación del pecado humano. Dios imputó, cargó sobre Jesucristo el pecado y el castigo del pecado. Recordemos aquel momento crítico. La palabra nos dice que a través de la estancia de Jesús en el mundo y aún en el momento crítico de su sufrimiento, el Padre lo sostenía. El Padre iba guiándolo con su espíritu, con su mirada. Gloria al nombre del Señor. Pero llegó un momento, nos dice la palabra, cuando Jesús se sintió solo. Jesús no sintió la mirada del Padre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Quería decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pudo sentirse solo. Pudo sentir lo cruento de aquel momento. Pudo sentir el dolor en la crueldad más grande que aquello representaba para él.
Entonces dice que en ese momento Dios vio a Jesús cubierto de todo, porque como dice Isaías 53, que sobre sí Él llevó nuestros pecados. Y fue cubierto con ellos. Entonces la mirada de Dios se apartó un tanto de Él. Al ver aquello tan terrible, de ver a su Hijo con aquellas cargas que eran nuestras, con nuestros pecados que sobre sí llevó. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Dios permitió que eso fuera en Él. Y ahora todos los que creemos en Él, en su muerte y resurrección, Dios viene dando justificación por medio de la fe en ese sacrificio que fue a favor nuestro. ¿Entendemos lo que es la redención divina de Dios a favor nuestro? Somos hechos justicia de Dios. El creyente debe saber que su naturaleza de pecado ya fue juzgada, condenada y castigada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:3 nos dice, mis amados hermanos, porque lo que era imposible para la ley, alabado sea el nombre del Señor. Claro, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 nos refiere Pablo nuevamente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre. Gloria al nombre del Señor. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que eso ha hecho traer a la mente la reflexión, traer a la vida una plena convicción, traer al hombre una vívida decisión. Gloria al nombre del Señor. Y descubrir que se puede vivir abstenido de todo aquello que estábamos acostumbrados a hacer, porque queremos agradar a Dios, aquel que nos liberó, aquel que nos salvó. Pablo también escribe a los Gálatas y les dice, estad pues firmes en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Porque sabe, el pecado es algo al que el hombre sin Dios está sometido. El hombre está atado, el hombre está encadenado, el hombre está tan inmerso en el pecado que siente que no puede tener otra condición, no puede ser libre. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. El creyente puede y debe considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios, de modo que el pecado no reine en su cuerpo mortal. Pablo fue el único que pudo decir, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del que me amó y se entregó a sí mismo por mí, y no solo por mí, sino por todos aquellos que esperan su venida. ¿Por qué? Porque los que esperamos su venida debe significar para nosotros este compromiso con Dios, de tener esa relación con Él a diario, de tener esa posición que el mundo no la pudo dar, porque el mundo es enemigo de nuestra alma, el mundo, el diablo y este cuerpo que tenemos, porque este cuerpo mira, piensa, codicia. Entonces, alejados de todo eso y con los pensamientos ejercitados para el bien, vamos caminando en la guianza perfecta del Espíritu Santo de Dios, y no hacemos lo que a la carne le agrada, no hablamos lo que no nos edifica para nada, sino que vamos caminando, aunque sea paso lento, pero guiados por el poder del Santo Espíritu de Dios. Alabado sea su santo nombre, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha venido nivelando nuestro ser, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, y nos ha hecho deponer actitudes que teníamos, que en estas actitudes
no edificaban para nada nuestra vida. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Ya no pensamos únicamente en que Dios conoce nuestras debilidades, sino que confesamos lo difícil que nos resulta dejar todas las áreas del pecado que hay en nosotros si no tenemos el reconocimiento de Dios y el darle la oportunidad a Dios en nuestra vida para que Él trabaje dentro de nuestro ser y nos potencie de su gracia, nos potencie de su misericordia, nos dé ese valor que necesitamos a diario para luchar contra las potencias del enemigo, porque dice el mismo Pablo en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra el vecino, no es con la familia, no es contra la iglesia, son con esta potencias de maldad de Satanás en las áreas celestes de huestes espirituales de maldad, contra principados y potestades. Contra estos es que el Señor nos demanda y nos enseña que tenemos que luchar a diario, reprendiéndolas en su nombre. Bendito el nombre del Señor. El Señor ha dicho en su palabra que usted, que yo, somos una nueva criatura. Hemos entrado en una dimensión de fe. Hemos entrado en una dimensión donde buscamos y anhelamos las cosas eternas, donde buscamos las cosas divinas, gloria al nombre del Señor, donde hemos entendido que nuestra vida está escondida en Dios, aleluya, donde hemos entendido que nuestro destino es eterno, gloria al Señor, y que Dios ha puesto límites a nuestra vida, y que esta vida no sabemos, dos cosas no sabemos: el día que suene la trompeta, ni el día que nos toque partir de esta tierra. Entonces debemos de estar como si vamos a morir hoy, o como si el Señor ya viniera, ¿entiende? Es una doble porción de responsabilidad en la que nos toca vivir, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor nos ha dado una libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos ha hecho libres para entender lo que es pecado y para tener la perfecta voluntad de rechazarlo. Gloria al nombre del Señor. Para no ceder a Él, aunque nos guste, porque lo que hacíamos era complacernos a nosotros mismos. Pero ahora no estamos para complacer ni en nuestro cuerpo, ni al maligno, que el Señor lo reprenda, ni al mundo que nos atrae. Todo eso, Pablo dijo, todo lo que yo tenía, lo tomo por basura. Y me propongo a proseguir a la meta del supremo llamamiento para ver si logro aquello para lo cual fui tomado. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios dijo, instrumento escogido me es este. Entonces Dios ha dicho de usted, instrumento escogido me es este. Entonces, ¿qué sabe? Que los instrumentos escogidos son bien codiciados. Son bien codiciados. Y ahí anda el enemigo viendo de qué manera se introduce. Pero fiel es Dios que en su misericordia no dejará que el enemigo gane terreno, porque poderoso es Dios para guardarnos fortalecidos cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios dice que antes usted era un pecador, y yo, pero que ya hemos sido lavados, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por su Espíritu. Y ahora somos siervos de justicia. Siervo es aquel que sirve. No hay cosa más bella, no hay cosa más bella que servirle al Señor. Dios no ha llamado a nadie a la iglesia para ocupa puestos y calienta bancas. Dios quiere que todos seamos ministrados por su Espíritu y que busquemos la forma, busquemos el área en que podamos servirle al Señor para mantenernos en ese fuego espiritual que nos identifica ante el mundo como un pueblo especial. Pedro dijo, mas vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, pueblo traído, pueblo que ha sido sacado del mundo. ¿Para qué? Para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En Romanos 6:18 se lee, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia.
Gloria al nombre del Señor. Que Dios viene visualizando en sus hijos. Dios conoce el actuar. Dios conoce, bendito el Señor. Él conoce nuestro proceder, nuestros anhelos. Él los conoce. Dice la palabra que aún nuestros suspiros, Él los conoce. Porque suspiramos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Me acuerdo del salmista que decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Una cosa te he pedido, Señor, que me permitas estar en tu casa todos los días de mi vida. Pero eso era que tenía él que esforzarse y ir al templo. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No nos conformemos a escuchar el mensaje en la casa. Vayamos al templo. Identifiquémonos como siervos de Dios, como hijos de Dios, como solícitos a su servicio, como aquellos que aman una identidad espiritual, como aquellos que aman el reunirse en aquella coinonía, en aquella unidad, porque allí es donde envía Jehová salvación y vida eterna, dice la palabra. Entonces, estamos libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, lo cual significa que ahora podemos y debemos servir a la justicia, haciendo lo recto y no lo pecaminoso. Gloria al nombre del Señor. Es otra dimensión, es otra decisión, es otra posición en la cual nos debemos de gozar, la cual debemos de disfrutar, porque ya no presentamos nuestros miembros al pecado, sino que presentamos nuestros miembros al servicio de Dios. Aleluya, con toda nuestra voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el creyente ya no tiene como amo al pecado, ya no. Ahora es un siervo de la justicia, lo cual significa que puede y debe vivir por encima del nivel de vida mundanal que lo tenía atrapado. Aquella vida mundana que si no lo invitaba uno, lo invitaban dos, y San Juan que lo invitan y el que quiere ir se sentía comprometido. Entonces hay que tomar una identidad diferente para que ante los demás pues ya cobre respeto como un hijo de Dios, como una hija de Dios, y aquel invite pues ya no sea el mismo. Supe de una mujer, que esta mujer era trabajadora social. Ustedes saben lo que eso significa. Entonces, de repente, el llamado de Dios cayó a su vida. Recordemos que Dios no hace acepción de personas. Y el hijo de él puede estar en un hoyo, puede estar donde esté, pero Dios de ahí lo llama, se lo quita al enemigo de la mano. Y como quien dice, esta es prenda mía, esta alma es mía, me pertenece. Gloria al Señor, porque mías son las almas, dice el Señor. Entonces, mis amados, iba un día ella caminando diferente, con diferente traje, con diferente forma, pero alguien osado la siguió en su vehículo y le dijo: ¿qué te pasa que ahora no me atiendes? Tú eres la fulana. ¿Por qué no te paras y me escuchas? Y ella lo vio y le dijo: discúlpeme, señor, usted ha de haber conocido a mi hermana. Ella tiene 3 días de muerta. Ya la enterramos. Ah, eran gemelas, le dijo. Sí, le dijo. Yo no soy ella. Yo soy diferente. Que le vaya bien. Qué chasco se llevó este hombre. Qué linda esta mujer. Cómo pudo testificar que ya era diferente, que ya el arrastre del pecado no tenía dominio Satanás en ella, porque su decisión había sido escuchar el mensaje de Dios. Su decisión había sido sentir aquella renovación que Dios había hecho en ella, y estaba dispuesta a guardarse en la posición que Dios le había dado y a caminar en el camino que el Señor le puso. ¡Qué hermoso! Tenemos que tomar una identidad diferente. Gloria al nombre del Señor ante el mundo, porque el enemigo es osado. El enemigo
señala. Sí. ¿Y quién era vos? ¿Y quién ha sido vos? Que el Señor lo reprenda, porque el Señor viene renovando mente, renovando condiciones, renovando posiciones. Dios viene convirtiendo al hombre en una joya especial para su nombre. Dios viene haciendo hombres y mujeres vasijas dignas de su perdón, dignas de su gloria, dignas del privilegio de ser llevados a su gloria misma por haber acatado su ley, por haber entendido su plan salvador. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios se goza en esa clase de gente. Si Dios hubiera sabido que no hubiera habido gente de esa talla, no hubiese mandado a su hijo a morir. Pero Dios sabía que iba a haber una buena cosecha de almas. Alabado sea el nombre del Señor. Y como Él nos hizo para la gloria de su nombre, nos ha creado para gloria de su alabanza. Gocémonos en Él, vivamos para Dios, rehusemos el pecado, neguémonos a la obra de las tinieblas, vivamos para Dios, vivamos para servirle, que nuestra vida esté escondida en Cristo. No demos lugar al enemigo que llegue de cualquier manera disfrazado. El Señor nos va a hacer entender el enemigo de qué manera va a llegar. Estemos completamente fortalecidos en esa fe que el Señor nos da cada día, porque pruebas van a venir. Pruebas vendrán sobre los hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos de estar bien cimentados en ese fundamento de la fe. Y esta fe tiene que estar bien vigorosa en Dios, para en el momento de la prueba no ser el primero que sale corriendo, o la primero que sale corriendo, ¿verdad? La primera. Entonces, no, sino que Dios nos va a hacer que estemos bien cimentados en Él, y que nuestra posición de Él mejor vayamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, que no renunciamos al favor de Dios. Somos agradecidos porque Él envió a su Hijo en favor nuestro. Y este agradecimiento diariamente nos compromete a servirle, nos compromete a esta búsqueda diariamente con Él, nos compromete a cada día ser más fieles al Señor. Alabado sea su santo nombre. Porque, mis amados hermanos, la fidelidad Dios permite que ocurra en nuestra vida cuando dependemos de Él, cuando la guianza en nosotros es el poder de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Bendito sea su santo nombre. Está muy precioso este tema. Mañana, primero Dios, que Dios me dé vida para continuarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta justificación por fe, eso viene a comprometernos con Dios, que nos liberó del pecado, de la muerte, y nos ha puesto para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Gloria al nombre del Señor. Que sea un fruto que crezca, que sea un fruto que tenga color y buen sabor y buen tamaño. Esas son las obras que agradarán a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, ha sido una bendición en esta hora transmitir este programa desde casa. Yo pues mañana, primero Dios, que Dios me dé vida, estaré nuevamente como siempre en la iglesia para llevarles siempre este mensaje de vida, con el mayor anhelo de mi corazón, que esta palabra se haga rema en su vida, en su corazón, que llegue como agua fresca al sediento. Aleluya. Dice la palabra que como agua fresca al sediento, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Quiera el Señor que esta palabra les satisfaga y que llene las expectativas de todos los que las han escuchado, así como ha llenado las mías. Mientras tanto, mis amados, mientras ese día se llega, mañana, si el Señor nos lo permite, pues allí estaremos para la gloria del Señor. Mientras el momento se llega, pues abrazos para todos mis hermanos, apapachos para todos y besos para mis hermanas. Que Dios me los bendiga grandemente y esperamos
el día de mañana si el Señor nos lo permite. Mientras tanto, muchas bendiciones para todos mis amados.